ser fiscal desde el punto de vista acusatorio. Quiero decir, porque es que el defensor tiene un plan, digamos, aparentemente más noble. Él es bueno, él defiende. El fiscal acusa para que te vayas y pagues. Preso, caución, lo que sea, el fiscal acusa. Eso cómo se dirime con la parte interna. O sea, tú estás leyendo el expediente, que se llama así, ¿no? El expediente. Y entonces lees y tú dices, pero este man me cae bien, yo no puedo creer que este man haya hecho esto. Y me toca acusarlo. Pero yo sigo leyendo, no, yo no, y lo veo. ¿Pasa eso y cómo se dirime, Ángela? Mira, yo te puedo decir que no pasa y no debe pasar, porque no es la percepción personal lo que te implica tomar una decisión como fiscal. Lo que implica tomar una decisión como fiscal es la prueba. Entonces, pues te puede caer muy bien, puede ser muy simpático, puede ser muy agradable, pero si la prueba te está diciendo que el señor mató, y no es que te toque. Ojo con esto, porque aquí tienes tres sesgos bien importantes. El fiscal no tiene que acusar. El fiscal tiene que buscar la verdad y acusar cuando hay elementos probatorios que demuestran que el sujeto delinquió. Ahora, si tienes que acusar y tienes que imputar, vas mal. Porque en muchos casos el fiscal puede decir, aquí no hay prueba, y si no hay prueba, archivo o solicito la preclusión de investigación. Entonces, esos sesgos también generan los modelos de las personas en una sociedad. Tú dices, el defensor es bueno y el fiscal es malo. Míralo, mira, y haciendo Sí, no, claro, un sí, análisis sí, bien sí, interesante a lo que estás planteando. Claro. Es que la sola palabra, defensor, Claro, es una energía que te resulta amable. claro, pero resulta que el fiscal es defensor y garantista. Garante de todos los derechos de ese imputado, sí, de la sociedad. de la víctima y desde ese punto de vista de la justicia. Entonces, cuando tú partes de ahí, tú dices, ¿quién es bueno y quién es malo? No. Ojo, el defensor ejerce su papel buscando defender a su cliente, pero defenderlo de manera ética. Yo te voy a contar una cosa que se sabía en los juzgados civiles y aquí me voy a otro lado. Había personas que pedían el expediente en baranda y se comían los pagarés para que no hubiera título o valor. Se comían el pagaré. Se comería físicamente. Voy a desglosar eso porque el expediente en baranda vas pero a no. palo quemado y ahí sobre el mostrador te pasaban el expediente, tú lo abrías y agarrabas los recibos y te los comías. En derecho civil tú tienes que tener un título o valor, que es el que te representa el dinero que te den, por ejemplo. Y entonces hay casos en donde históricamente, y esto te lo digo cuando yo estaba estudiando derecho, que uno llegaba a baranda en los despachos civiles y entonces decía el secretario no se te despintaba del expediente. Y entonces uno decía, bueno, ¿y por qué? Pero dame la geografía. Baranda es llegas a una oficina. Baranda y llegas estás a una en oficina baranda, y estás en una un baranda. mostrador. En un mostrador, en donde el secretario te pone el expediente para que lo mires. En civil, o sea, en una deuda que se está cobrando por lo judicial. Y había la historia de que había gente que se comía físicamente los títulos, valores, el pagaré. Ahí mientras tanto en la baranda. Yo Bien. iba a preguntar que por qué no lo quemaban o lo botaban, pero no, toca en la Claro, baranda. ahora, digamos, ¿por qué te digo esto? Porque es que un abogado no puede hacer eso. No, pues claro que no. Entonces, sobre esa base, cuando tú me dices, el abogado defiende y es bueno, yo te digo, pues, sí, defiende y es bueno, debería ser bueno. Pero ahí lo que tiene que mirar es si es justo lo que está pidiendo y reclamando el otro. Ahora, ¿qué puede hacer un abogado? Oiga, condónenle los intereses, no se los ponga o póngaselos más bajitos o manejemos un interés más cómodo o deme oportunidades a 3 plazos, 5 plazos. Eso lo puede hacer un abogado. Pero yo creo que el abogado no puede y no debe hacerle trampa a la justicia. Y eso lo tengo claro. Ahora, 2, si tú dices, el fiscal lo que tiene que hacer es investigar y trabajar, porque el fiscal no puede decir, se me ocurre que este se va para la cárcel y este no. No, el fiscal tiene que ser consciente de que solamente una decisión suya puede ser tomada bajo un trabajo riguroso, específico, que le muestre el camino a seguir. Está el famoso cargo de la fiscalía ese terriblemente ocupado a lo largo de toda la historia de Colombia. Está ese cargo, el señor que se encalama allá arriba a hacer estupideces. Y estoy refiriéndome a Barbosa concretamente. Hay más.
Pero adicionalmente a eso, ¿cuántos fiscales hay más o menos, cuántos subalternos de él? ¿Cuántos? Mira, la nómina de fiscales en este momento son 5.745. Pucha, ok, 5.700 Fiscales. fiscales que llevan casos concretos. Esos fiscales tienen, o sea, ese fiscal allá arriba no está enterado de todos. O sea, el fiscal tiene autonomía, el fiscal que no sea el de arriba. Mira, y aquí hay que explicarlo por qué. Porque el sistema viejo, lo que nosotros llamábamos el sistema viejo, la ley 600, cada fiscal es autónomo e independiente, se considera que es juez, entre comillas, puede tomar decisiones que solamente en el nuevo sistema puede tomar un juez, pero sin embargo, la autonomía y la independencia es una característica de la rama judicial. La fiscalía pertenece a la rama judicial, quiérase o no, la Constitución decidió incluirla ahí. Por lo tanto, para mí la autonomía e independencia es una garantía, porque el fiscal de turno no puede obligar a las personas, y te voy a contar una historia que me pasó a mí como fiscal delegada en este contexto. Entonces, cada fiscal toma la decisión de acuerdo a las pruebas. Cuando yo llegué a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, hay una costumbre que se llama comité de procesos. A mí un día me dicen, tercer día de nombrada, doctora, hay comité de procesos. ¿Y eso qué es? Entonces subimos. De pronto hay un fiscal seccional y todos los delegados ante la Corte, que en ese momento éramos 9. Doctor, ¿usted qué opina? Doctor, ¿usted qué opina? Doctor, ¿usted qué opina? Entonces yo pregunto y digo, doctor, ¿usted ha visto alguna hoja del expediente que trajo ese fiscal seccional? No, pero por lo que me está contando. Le dije yo, ¿usted sabe qué pruebas hay en el expediente? No, por lo que me está contando. Me paro yo y digo, me niego a seguir en este comité de procesos. Me parece que se está violando la autonomía y la independencia de los fiscales. Me parece una falta de respeto con el fiscal seccional. Que ustedes opinen si se acusa, si no se acusa, si se archiva o si no se precluye, con base en lo que le están contando y no con base en lo que hay en el proceso. Eso es como Simón Gaviria tratando de pasar la ley sin leerla. Sí. No, Entonces, no dejemos olvidar eso nunca, por favor. Entonces, sobre esa base, yo me fui donde el fiscal en ese momento, el doctor Mario Germán Iguarán, y le dijo, objeción de conciencia, yo no vuelvo a comité de procesos. Me parece que se está vulnerando la independencia y la autonomía de los fiscales. Y nunca volví. Nunca volví. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no puedo decirle a un fiscal sin conocer el asunto qué está pasando. El fiscal general no conoce los 2.750.000 casos que tiene la fiscalía. Cada fiscal conoce su caso. Ahora, los casos de connotación, que son los casos importantes, mal llamados importantes, porque para mí todos los casos son importantes. Los más notorios. Los más notorios y con los de más influencia. Porque no es lo mismo tener un caso de una persona con mucha prestancia social, lamentablemente, que una persona que no la tiene, lo cual es absolutamente incomprensible y yo lo he peleado siempre. Tiene la misma importancia el caso que tiene X prestante a una persona que no lo es. Porque a este le mataron un familiar y a este también le mataron un familiar. Entonces, pero los casos de connotación son los que tienen más, digamos, más revisión pública, nacional e internacional. Ustedes recordarán el caso de la gente de la DEA que lamentablemente mataron en el Parque La 93. Una acción que se desarrolló en 24 horas, capturando a los que mataron y extraditándolos. Aquí, ¿cuántas personas han matado en el Parque La 93 colombianos y cuánto se ha demorado un caso? No se ha vuelto, todavía hay casos que no se han fallado. No se ha vuelto a hablar del que hace poco mataron como en un parqueadero. Yo no he vuelto a ver noticias de eso. Además, en la 93. Pero bueno, entonces, sobre esa base, esos casos son casos que tienen relevancia. Y por esa razón el fiscal tiene más conocimiento e incluso en muchas ocasiones cita a los fiscales para que le expliquen en qué va el proceso. Pero no son todos. No son todos. Y puede pasar entonces, es que eso sí me explica algo que yo no tenía muy claro cómo funciona. Entonces el fiscal llama al señor que supo que tenía el caso y le dice, ven para acá, mira, ahí, ese de los 6.402 muertos, me haces el favor y nos ponemos suaves porque no queremos llegar a juicio. ¿Eso puede pasar o no?
Eso no debería pasar, Pero puede pasar. pero ha pasado. Pero ha pasado O mejor. sea, eso no debería pasar, pero ha pasado. No, Y, no en condicional, Ha pasado. en pasado. correcto. Entonces, y eso me parece un atrevimiento y me parece una injerencia indebida, una violación al acceso a la justicia y una violación a un derecho de la sociedad en general. Y eso tendría algún tipo, o sea, podría ser causal de alguna cosa penal, de que lo lleven Sí, técnicamente, no sé entre qué es. otras, si un fiscal da la orden de no mover un asunto, allá se utiliza una palabra que es común para nosotros, es decir, da la orden de engavetar Engavetar. la investigación, eso es un delito, porque eso es obstrucción y eso tiene un significado. Entonces, sobre esos, Y ese delito ¿a qué se arriesga esa persona hace fiscal que engavete? ¿A qué se arriesga? Es que- ¿A que vaya a la cárcel? es que puede ser inclusive encubrimiento. Ok. O sea, si tú dices, esto no me lo investigan los asesinatos, que ponías tú el ejemplo, con eso estás favoreciendo a los autores de esos hechos. Eso puede ser encubrimiento. Y desde ese punto de vista, el encubrimiento es un delito, pero también puede haber abuso de autoridad, también puede haber prevaricato, o sea, puede haber una cantidad de comportamientos típicos que lo que llevan es a decir que lo que le están diciendo es usted no puede hacer eso porque todos los delitos se tienen que investigar. Cualquier investigación que se pare de esa manera, yo tengo 2 acusaciones que proferí en ese elemento con un fiscal que era el fiscal delegado ante la seccional de Medellín, que en ese momento era el hermano del ministro de Justicia, que engavetó procesos de chupeta y que engavetó procesos de narcotráfico. Y quedó condenado. Y esa condena, perdón, ¿qué fue?